Comunidad, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a retomar hoy uno de los temas más interesantes que tocamos y es el tema de las brujas. De las brujas cuyas historias son sumamente populares en México y en otros países de Latinoamérica también. Y por favor, les vamos a invitar a todos y a todas a compartirnos las historias que tengan al respecto aquí en los comentarios o a mi relato de la noche @gmail.com. Compártanlas por más cortita que sea su historia, nos va a encantar leerlas y quizás también incluirlas en nuestra siguiente recopilación. Vámonos con las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos los que llegan a leer o escuchar esta historia. Es muy importante para mí señalarles que, aunque no fui testigo de todas las partes de lo que voy a contar, del final sí puedo jurarles sobre cualquier cosa que lo vi, que pasó tal cual. Sucedió en un pueblito pequeño, de no más de 5,000 personas, y aquí me voy por temporadas para ayudar a la familia a trabajar el campo que aún les queda. Dejo mi tiendita en la ciudad en manos de mi hermana, y siempre me voy para allá. Me gusta vivir ese contraste y me gusta volver a sentirme parte de las tradiciones, de las costumbres que podemos considerar del pasado, pero que siguen muy vigentes en muchas comunidades rurales del país. Tenía más o menos una semana de haber llegado en esa ocasión, cuando me vio Ignacio, un amigo de mi hermana, un poco más chico que yo, pero que por alguna razón siempre me ha tenido mucho afecto. Me prometió volver a verme al terminar sus trabajos del día, y así fue. A las 7 llegó a la casa a platicar conmigo y con mi abuela, y a tomarse un café. Aunque sí somos amigos, yo no entendía esa necesidad de pasarse casi 2 horas buscando hacernos plática, y al final, por ahí de las 9, por fin se fue. Tan solo se me hizo raro, pero al día siguiente llegó a la misma hora e hizo exactamente lo mismo. Ahora la verdad lo dejé solo porque tenía muchas cosas que hacer, pero se quedó ahí como si nada, primero con mi abuela en la cocina y luego solo. ¿Qué se traerá este?, le pregunté a mi abuela. Lo que pasa es que anda detrás de Anita, me dijo muy segura. Pero ya ves cómo es la mamá, doña Rosario. En cuanto se dé cuenta que la anda rondando le va a ir muy mal. Se espera que la señora se duerma y se va y se pone a platicar con la chamaca en la ventana. Me sorprendió lo que dijo mi abuela. Ni siquiera recordaba que doña Rosario tuviera hijas. Probablemente nunca las había visto. Probablemente ni las dejaba salir. Pero es que doña Rosario era una señora muy rara. Vivía un poco más adelante de con mi abuela, a unas 2 cuadras, pero la mayoría de las casitas entre su casa y la nuestra ya estaban vacías. Cuando yo era niño, la calle seguía todavía más allá de la casa de la señora, y más al fondo jugábamos fútbol. Pero ella nos daba mucho miedo. Todos decían que era una bruja, y cuidábamos de que nunca se nos fueran los balones hacia allá. Cuando regresábamos hacia acá, hacia el pueblo, veníamos haciendo escándalo siempre, pero siempre también le bajamos al pasar enfrente de su casa. Sus ventanas siempre estaban oscuras, como si tuviera cortinas negras, y siempre tenía todo cerrado, hasta en el tiempo de más calor, a diferencia de las demás casas del pueblo. No tenía animalitos ni tierras de siembra. Nadie sabía de qué vivía. Y pues ahora resultaba que tenía una hija, y que este loco de Ignacio de alguna forma la había visto y se había enamorado de ella. Y al día siguiente llegó Ignacio de nuevo, puntual, dizque a platicar conmigo. No te hagas que ya sé en qué andas, le dije. Pero bueno, aquí quédate. Ayúdanos con la cena y al ratito te vas. Y así lo hizo. Y después de un rato se despidió. Él no tenía caballo, no le alcanzaba, pero tomó su bicicleta y se fue pedaleándole hacia la oscuridad. Se ponía muy feo ya para esas últimas casas del pueblo. Y no habría pasado más de una media hora
cuando escuchamos un escándalo en la calle. Gritos, sonidos extraños que venían de allá afuera. Era Ignacio pidiendo ayuda. Salí apresurado para ver. Mi abuela ya se había acostado y vi a Ignacio intentando pedalear en su bicicleta cuando se cayó. Y de la oscuridad vi que lo venía siguiendo algo. Un guajolote enorme venía siguiéndolo. Pero de verdad enorme, el más grande que yo hubiera visto. Le daba de picotazos y el pobre de Ignacio nomás se retorcía de dolor hasta que lo tumbó. Y yo fui corriendo por un palo, pero cuando volví, vi a Ignacio ya dándole de patadas desde el piso, como si luchara por su vida. Y luego se pudo parar y le dio un golpe y el animal nomás se hizo para atrás, sin quitarle la vista de encima. Cuando me acerqué corriendo y gritando con el palo, el animal se fue corriendo y se perdió en la oscuridad. Y me empecé a reír de Ignacio, no sin antes reclamarle por qué había golpeado a un animalito en lugar de nomás espantarlo. Me enseñó las marcas de los picotazos, horribles, en carne viva. ¿Cuál animalito?, me dijo. Sí, era doña Rosario. Y entonces Ignacio empezó a llorar. Me lo llevé con mi abuela para ayudar a limpiarle las heridas todas enterregadas y le pregunté por qué había dicho algo así. Te lo digo porque la vi. Cuando me brinqué el cerco para llegar a la ventana de Anita, vi algo como acurrucado al fondo del cerco, por donde está un gallinero vacío. La vi bien, era doña Rosario, su silueta pues, y me asusté y de repente corrió hacia mí y antes de que pudiera distinguirla sentí un picotazo. Y cuando abrí los ojos vi ese animalote del tamaño de una persona chaparrita, del tamaño de ella. Y cuando empecé a correr la sentí seguirme y se fue haciendo pequeñito hasta que me viste. Pero mientras me picaba la escuchaba gritar como persona. Yo me empecé a carcajear ante su historia, pero me puse serio de repente cuando noté que la abuelita seguía muy seria, curándole sus heridas. No te metas con esa señora, con esa familia, le dijo. Ahorita te salvaste, pero para la otra no va a estar mi nieto para salir a espantarla. Ya deja eso, por favor. Sí, doña, ya estuvo, le respondió. Y ya cuando estuvo mejor lo llevé a su casa en mi troca. ¿Qué? ¿De verdad es una bruja la señora?, le pregunté, pero no me respondió. Y bueno, ahora viene lo raro, lo que de verdad me puso muy nervioso y, así como soy un adulto, me hizo sentir un miedo que nunca antes había tenido. Un miedo que ya no me deja ni salir con confianza al patio de la casa de la abuela, cuando me quedo allá y se hace de noche. Por la mañana, me llamó la atención una voz diciendo groserías que pasaba por la calle. Era doña Rosario. Yo tenía años sin verla, pero seguía igualita. Iba caminando enojada, cojeando. Y les juro que tenía un golpe en la cara. Yo estaba asomado por una rendijita entre las cortinas, pero aún así volteó hacia mí y no dejó de decir groserías. Su cara estaba llena de enojo. Iba al centro de salud. Todos la vieron atenderse de golpes, e Ignacio desapareció un rato del pueblo. Dicen que lo mandaron con sus tíos a la ciudad. Muy buenas noches. Me llamo Enrique y esto que voy a contarles ocurrió en el 2010, en un pueblito que se llama La Compañía de Jesús, municipio de Quecholac, en Puebla. Todo pasó cuando mi hijo estaba recién nacido. Tenía unos 3 días apenas, y en aquel tiempo vivíamos en la casa de mis suegros. Era una casa grande, de 2 pisos,
y mientras mi esposa se aliviaba nos estábamos quedando en una recámara en el segundo piso, pero ya cuando nació el bebé nos pasamos al cuarto de abajo, pero para ir ahí hay que salir de la casa y pasar por el patio. Al final de hay unos corrales donde meten guajolotes, gallinas y puercos. En aquella primera semana mi esposa no podía amamantar al bebé. No le salía nada, por lo que el médico nos dijo que le diéramos biberón. Aquella noche me dijo mi esposa como a las 10 que fuera para la cocina a poner agua a calentar para hacer el biberón del niño. Cuando iba hacia allá, observé al final del terreno una luz arriba del techo de los corrales. Pensé que era la luz de la lámpara de la calle y no pasó nada. Regresé al cuarto y nos quedamos dormidos. Como a las 2 de la mañana, se despertó de nuevo el bebé y fui otra vez a la cocina para prepararle un biberón. Y se me hizo raro cuando miré hacia los corrales y noté que ya no estaba aquella luz. No podía haber desaparecido la lámpara de la calle, pensé. Había luna llena y se podía ver todo con relativa claridad. Cuando iba de regreso al cuarto, me sentí observado. Ya saben, de esas veces en que puedes sentirlo. Subí la mirada disimuladamente al techo y creí ver una sombra, agazapada. Hice como si nada. Pensé que era mi imaginación y llegué a la recámara a darle el biberón. La puerta de esa recámara era en gran parte de cristal, por lo que podíamos ver hacia afuera. Y también, de afuera se podía ver hacia adentro. Yo me acosté dándole la espalda a esa puerta. Estábamos en la cama los tres. Teníamos el foco prendido, pero tapado hacia nosotros con un cartón, para que la luz no nos diera directamente y poder dormir. Luego de un rato, mi esposa me despertó muy asustada, preguntándome por el bebé. La tranquilicé. Le dije que el bebé estaba bien, pero me dijo que entre sueños pudo ver cómo el cuarto estaba oscuro y una mano negra, con garras, iba arrastrando al bebé poco a poquito hacia los pies de la cama para llevárselo. Por instinto giré para ver hacia la puerta y alcancé a ver frente a ella, al menos por un momento, por fuera, a un guajolote muy grande, color negro, mirando hacia adentro y con una lengua como de perro hacia afuera, como si se estuviera saboreando al bebé. Le grité a mi esposa que era una bruja, que estaba allí en la puerta, y llenándome de coraje le dije que iría hacia la casa, a la recámara del segundo piso por mi pistola. Iba a matarla. Mi esposa me detuvo. Me pidió que no los dejara y me dijo que buscara unas tijeras, que las pusiera en forma de cruz junto a la puerta. Eso hice, y después de un rato nos pudimos dormir. No se nos volvió a acercar esa cosa. Quiero contarles mi experiencia, comunidad. Todo sucedió una noche en que me quedé a dormir en la casa de mi tía, en Los Cuartos, en Naucalpan, Estado de México, en una de esas últimas calles que bajan hasta ver al monte, al ejido de San Francisco Chimalpa, si no estoy equivocado. No quiero decir la calle exacta, pero por ahí todas las calles tienen nombre de países. La casa de mi tía está hecha de material, al fondo del terreno, pero pegada a la calle tiene otra, chiquita, con techo de lámina. Esa vez, a medianoche, me despertó un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera brincado allí en ese techo de metal. Me fui a asomar a la ventana de la sala. No alcanzaba a ver ese techo, pero sí a la casa de enfrente. Había gente en esa ventana, con la luz prendida, mirándose a nuestra casa. Les hice señas y tardé para que me vieran hasta que prendí y apagué la luz. Les pregunté con las manos que qué pasaba y me apuntaban para el techo de la casita de lámina. Fui a despertar a mi tía al segundo piso.
pero ya estaba despierta. «Pásate, mijo. Ven». Abrí la puerta y estaba asomada en la ventana. En el techo de lámina frente a nosotros, abajo, estaba una mujer. Así nomás, parada en el techo, se los juro. Y antes de que yo pudiera salir corriendo, mi tía me calmó. «No pasa nada. Ahorita se va para el monte. Pero se me hace muy raro que lleguen hasta acá. Nunca vienen». De repente empecé a escuchar a una señora gritando groserías. Era una de las vecinas de enfrente, de al lado de donde estaban los demás en la ventana. Estaba gritando groserías desde su puerta, diciéndole a la mujer en el techo que se largara. Esta figura en el techo parecía o aparentaba no escucharla. Estaba inmóvil, mirándose al monte. Y entonces, la señora de enfrente se salió y se puso en su banqueta, gritándole. Tenía una escoba en la mano. Dio un paso más hacia adelante. La mujer en el techo volteó a verla. Es muy raro porque no alcanzaba a verla con total claridad, pero podía notar que la mujer tenía como una máscara con una nariz enorme, casi como si fuera un pico de un pájaro. Cuando se volteó a verla, mi tía se preocupó mucho por la vecina, que ya era muy mayor, y abrió la ventana y se puso a gritar también. Y entonces también lo hicieron los vecinos de enfrente. El punto, creo, era que esta cosa no se le fuera a aventar a la pobre señora. En ese momento, la mujer solo se sentó. Yo me bajé al primer piso y le llamé a la policía. Les dije que había una mujer aparentemente loca que se había metido a mi casa y estaba espantando a los vecinos. Me negaba a creer que fuera cualquier cosa sobrenatural, así que la policía nos tenía que ayudar. Me dijeron que había una unidad muy cerca, que la esperara en la esquina si era posible para que me vieran y supieran exactamente a qué altura estaba. Me armé de valor. Sin avisarle a nadie salí al patio corriendo, y cuando iba pasando al lado de la casita del techo de lámina, escuché cómo gritaron los vecinos de enfrente, y luego cómo algo se movía a toda velocidad por el techo. Miré hacia arriba, y ahí estaba mirándome la señora, asomada. Muy viejita, pero igual, con esa nariz que más bien parecía un pico. Salí disparado hacia la calle y luego hacia la esquina. A lo lejos vi a la patrulla y comencé a agitar los brazos para que me vieran. Aceleraron para acercarse y me preguntaron dónde estaba la mujer. Les señalé hacia la casa, y uno de los policías se bajó y se acercó caminando. Escuché que aquella señora de enfrente gritaba que allá iba y señalaba para los techos. Los policías echaron las luces por todas partes y luego bajaron hasta la entrada al monte, al barranco, pero ya no hubo señales de nada. Pues bien, comunidad, esperamos que estén disfrutando de estas historias, y antes de pasar a la última del día de hoy, les recordamos que sus pulgares arriba y sus comentarios son la mejor forma de ayudar a esta comunidad. Y si les encantó el video de hoy, solo si les encantó, compártanlo con alguien que tenga también estos gustos o que disfrute de las historias de terror. Vamos a la siguiente historia. Esto es Relatos de la Noche. Hola comunidad. ¿Saben? Cuando mi hermano estaba chiquito, eran pocas las noches en que algo, una bruja, no nos visitaba. Nos quedábamos solas mi mamá y yo con él porque mi papá trabajaba de noche, y todo inició una vez en que tan solo escuchábamos como alguien intentaba abrir la ventana. Vivíamos en una casa muy pequeña, en un terreno muy grande, bardeado, así que no había forma de pedir ayuda a los vecinos. Aquella vez solo hicimos mucho ruido y gritamos para que se fuera, pensando que era un ladrón,
Hacíamos como que le gritábamos a mi papá para que se despertara. Le decíamos que fuera por la pistola, aunque no teníamos nada de eso, pero queríamos ahuyentar al supuesto ratero. Pero luego, esta cosa empezó a regresar casi todas las noches, siempre poquito después de las 12. Siempre teníamos que aguantar despiertas mi mamá y yo por cerca de 1 hora para asegurarnos de que ya se había ido. Mi mamá no le decía nada a mi papá porque apenas había conseguido este trabajo y de verdad lo necesitábamos. Apenas había logrado aguantar en uno más de 2 meses, como hacía tiempo que no pasaba. Esta cosa, que luego al escuchar su respiración, como cansada, supimos que era una mujer. Le daba vueltas a la casa. Tocaba alrededor de ella. A veces se quejaba como si fuera un fantasma, como si quisiera asustarnos. Un día mi mamá se atrevió a contarle a la señora de la tienda, que no vivía muy lejos de nosotros, y la señora solo nos decía que aguantáramos. Aguanten unos días, un poquito más, ya están las últimas. Aguante nada más. Le dio una lista a mi mamá de hierbas que no estaba de más tener y de otras que podía plantar alrededor de la casa también. Aprovechen, decía la señora. Ya le quedan pocas fuerzas. Cuando mi mamá consiguió aquellas plantas, las pusimos alrededor de la casa, las plantamos con mucho cuidado. Y esa noche, como de costumbre, nos despertó después de las 12, pero no con la respiración o los pasos de siempre, sino con gritos de coraje, y escuchamos mucho movedero y después el silencio por completo. Esa noche hasta me asomé desde la puerta de nuestra casita, pero no se veía nada. Al día siguiente vimos cómo estaban pisoteadas todas las plantitas, pero rescatamos las que pudimos y volvimos a comprar más. Yo sé que a nadie le va a dar miedo esto, pero la última noche sí escuchamos esa voz de bruja como de caricaturas gritar allá arriba en el techo. Y gritó por más de 1 hora, y ya cuando estábamos llorando de desesperación, cuando estábamos a punto de llamarle a mi papá para que fuera por nosotras, escuchamos un golpe muy fuerte, como si hubiera brincado en el techo. Y luego, silencio. Silencio total. Ya no pudimos dormir. Creo que yo me quedé dormida hasta como las 4, pero ya no escuchamos nada raro. Y nunca la volvimos a escuchar. Mi mamá por aquellos días ya estaba convenciendo a mi papá de irnos de ahí, pero a las semanas, ante la tranquilidad, desistió de volver a decirle algo. Cuando nos fuimos de esa casa, años después, fue porque pudimos rentar algo mejor, pero aquella mujer nunca más la volvimos a escuchar. Pero ahora que estoy embarazada y me quedo sola por las noches, espero no tener ninguna experiencia similar en el futuro.